Hola, buenas tardes. Bueno, como veis, la impresión de llegar y encontraros con esta pantalla, yo pienso que es para que os explique un poco de qué va. Tuvimos una avería del proyector y nos enteramos ayer a las 2 de la tarde, con lo cual fue muy complicado el desubicar el sitio y ir a otro lado. Y bueno, hemos utilizado esta pantalla que pienso que como sustitución podría valer. Bienvenidos. De momento, deciros que estamos en una nueva ponencia del quinto ciclo de conferencias de APIPS. La verdad es que teníamos ganas de empezar otra vez, pero no ha sido largo y la verdad es que apetecía, ¿no? Por favor, ¿se podría oír un poquito más? Sí, claro, bueno, intentaré acercarme más, ¿vale? Mejor ahí. Perdone, ¿eh? Sí, no te preocupes. Entonces, deciros que hoy tenemos una conferencia cuyo título es El trenillo, recordando el pasado, proyectando el futuro. Los ponentes son Ricardo Fernández Arroyo y Miguel Ángel Piqueras Rambla. De nuevo, pues vamos a hacer como siempre la conferencia y después al final la idea nuestra es abrir un turno de palabra para que podamos debatir sobre el tema que vamos a hablar y las dudas que tengan y tal las podamos o intentemos resolverlas, es lo que pretendemos hacer. Comentaros de los ponentes, pues que Ricardo Fernández Arroyo, aquí a mi izquierda, es presidente de la Asociación Vecinal La Forja desde el 2013 y de la Federación de Vecinos de Morvedre. Miembro de COVA, la Confederación de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad Valenciana. Miguel Ángel Piqueras Rambla, pues es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia en 1975. Funcionario de la Generalidad Valenciana del 1983 al 2018. El último puesto que desempeñó fue el de gerente del Museo de Bellas Artes de Valencia entre agosto del 2015 a febrero del 2018. Desde entonces, felizmente jubilado. Coautor del documental El trenillo, el tren del olvido, que se hizo en marzo del 2009 y del cual van ustedes a poder ver. Es columnista además habitual del Económico entre 2006 y 2016 y esporádicamente colabora con artículos de opinión en el diario Levante, la edición del Camp de Morvedre. Es miembro actualmente también de la Asociación Cultural Nautilus. Bueno, esto es tener más cosas, pero me han dicho que sea cortito, y yo cortito. Les voy a dejar con ellos. Espero que les guste la ponencia, que es nuestro deseo, y que disfruten un ratito con nosotros. Gracias. Gracias, José. Gracias, José. ¿Sí? Gracias, José, por la presentación. Buenas tardes a todos, todas. Gracias por vuestra asistencia. Agradecer especialmente la presencia del alcalde, cosa que no esperaba, y de lo cual me alegro mucho, y a un miembro otro de la corporación que puede que no conozca. Antes que nada, quiero agradecer a la Asociación de Patrimonio Industrial de Puerto de Sagunto y a Laura Bolinches la oportunidad que nos han brindado para hablar esta tarde de un tema tan importante como el transporte público en nuestra ciudad. Precisamente coincidiendo con la Semana de la Movilidad y con un ambiente muy caliente con el tema del transporte público a Valencia, como sabréis. Hacer un ejercicio de memoria histórica está muy bien, pero no solo para recordar lo que fuimos, sino también para extraer enseñanzas que nos sirvan para el futuro. Precisamente el trenillo nos sirve muchísimo, creo yo, para entender muchos de los problemas que tenemos hoy en día y que están pendientes de resolver. Ahora que tanto se habla de movilidad sostenible, de los retos frente al cambio climático y de los riesgos del colapso de nuestra civilización, es muy importante plantearse qué hacer con el transporte público, tan relevante en la organización de una ciudad como en el día a día de los ciudadanos. Tanto más, en nuestro caso, con las repercusiones que está teniendo y tendrá el aterrizaje de la gigafactoría de baterías de la Volkswagen y el crecimiento urbanístico y de población que ya se está produciendo, como todos podemos ver, a diario.
Antes que nada, señalar que Ricardo y yo no somos expertos en movilidad, ni tenemos, ni hemos tenido ninguna responsabilidad en esta materia. Somos ciudadanos que sufrimos el problema y nos preocupa todo aquello que sufren nuestros conciudadanos. Especialmente Ricardo, que para eso es presidente de una federación. Estamos aquí para reflexionar con vosotros y extraer conclusiones. Ricardo, como he dicho, es un representante destacado del movimiento vecinal y el que les habla, un ciudadano que apuesta decididamente por el transporte público y que viene sufriendo sus carencias desde hace más de 15 años. Aprovecho para dar las gracias a Ricardo por su disposición a echarme una mano con esta ponencia desde el primer momento que se lo propuse. Gracias, Ricardo. No te conocía, yo no lo conocía hasta hace muy poco, y ha sido un gran placer conocerlo. Como no podía ser de otra manera, siendo porteño como soy, y todos los que me conocéis, hablaré más del puerto que de Sagunto, sin olvidar Bajovías, Baladre, Albardá, Corinto, Malvarrosa, que también son Sagunto. Que las carencias de los ciudadanos de ambos núcleos son muy diferentes en materia de transporte público es bastante evidente. Básicamente, Sagunto, la que yo llamaría la metrópoli, tiene tren directo y transporte público regular por carretera a Valencia, y el puerto solo tiene este último. A lo largo de mi intervención iré desgranando argumentos. Como me recordó la entonces secretaria de Estado de Planificación e Infraestructuras, la valenciana Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, en agosto de 2011, durante el gobierno de Zapatero, en respuesta a una carta que le remití, preguntándole por cuándo llegaría el tren al puerto de Sagunto, su respuesta fue contundente. El Servicio de Cercanías de Valencia tiene ya, y recalco lo de tiene ya, una parada en el municipio de Sagunto, dentro de la línea C6 Valencia-Castellón. No veía viable la creación de un nuevo ramal desde la línea principal de cercanías o la utilización del ramal de ArcelorMittal también para pasajeros hasta el puerto. En primer lugar, esto es la introducción, en primer lugar proyectaremos el documental El trenillo, el tren del olvido, que se editó, como ha dicho José, en marzo de 2009, patrocinado por la Fundación de Patrimonio Industrial de Sagunto. Nos servirá de introducción al tema que nos ocupa. En segundo lugar, haremos una breve reflexión crítica al actual modelo de transporte público desde la visión del usuario, muy importante la visión del usuario. Y en tercer lugar, comentaremos las diferentes alternativas que se barajan desde los distintos ámbitos de gobierno. Pues José, sin más dilación, pasamos a ver el vídeo. Esta es la historia del trenillo. Es la historia de un tren olvidado oficialmente, pero que sigue vivo en la memoria de su gente. Esta es la historia contada por los hombres y mujeres que viajaron en él. Es la historia de sus vidas, de sus ilusiones y de sus decepciones. Este es un homenaje a todos ellos.
Nací en Sagunto, en el 28, cuando el puerto crecía a la vez que la factoría. El trenillo me acompañó en mi primer día de trabajo. Fue mi primer viaje en él. Aquel día llovía, todo estaba lleno de barro y todos, hombres y mujeres, nos apresurábamos para subir en él. En el primer cuarto del siglo XX nace el puerto de Sagunto, alrededor de un núcleo industrial constituido por la compañía minera Sierra Minera y la compañía siderúrgica del Mediterráneo, que son los dos grandes proyectos de don Ramón de la Sota y Llano. Este industrial vasco era un hombre creativo, podríamos decir que aventurero para la época. Su gran meta era convertirse en siderúrgico. Ello fue posible gracias a los beneficios obtenidos en sus negocios mineros y navieros. Entonces, con el dinero que gana, él busca nuevas minas, como todos. Nuevas minas no hay. Y las únicas minas que encuentra él nuevas son las de ojos negros. Ojos negros se conocían de mucho tiempo, pero eran inaccesibles, estaban en el corazón de España, ¿no? Era imposible. Entonces él nos arredra y compra aquello, alquila aquello, vamos, y hace el ferrocarril. Un ferrocarril que inimaginable, de 200 y pico kilómetros, que nadie se había atrevido a hacer, porque es una inversión elevadísima, a pesar de que tiene un ferrocarril que es el Central de Aragón, que está recién estrenadito, pero por diferencias de tarifas no lo acepta. Entonces el proyecto es el ferrocarril y un embarcadero. El puerto de Sagunto es el embarcadero elegido por Sota y Llano. Más tarde se instalará la fábrica siderúrgica para la transformación del mineral de hierro, extraído de las minas de Ojos Negros, para convertirlo en hierro y acero. La guerra civil y el triunfo de Franco marcan un antes y un después en la vida de estas empresas. La factoría, por su importancia estratégica, se convierte en una fábrica de guerra al servicio de la República. Pero por otra parte, al acabar la contienda bélica, Sota y Llano, que había sido un reconocido nacionalista vasco, sufre las represalias del franquismo. Todo ello, a pesar de que el propio Sota enferma y está a punto de morir. Pero a pesar de que no se entera de nada, cuando Franco entra en Bilbao, pues le pone a él una multa de 100 millones de pesetas y a su mujer, a todos sus hijos, que son 12, a sus nueras, a su nieto, a todos esos les mete multas muy odiosas, ¿no? Son, bueno, Sota no se entera porque ha muerto, claro. El sentido dice que Franco multaba hasta los muertos, refiriéndose a Sota, ¿no? Les incautan las fábricas, las casas, los barcos, las obras de arte. Tienen que marchar al exilio. Los dirigentes de Altos Hornos de Vizcaya, grupo empresarial siderúrgico rival, que se habían manifestado partidarios del nuevo régimen, pasan a controlar la factoría de Sagunto. En 1941 se reinicia la actividad ferroviaria y extractiva en las minas. El trenillo nace en el año 1923 como tren de mercancías de vía ancha que unía la estación de la compañía minera en el puerto con Sagunto. Fue una iniciativa de la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo y se planteó con el objetivo de transportar materiales para la siderúrgica. Se diseñó de vía ancha para poder conectar con los trenes que accedían a la estación de Sagunto. Recuerdo que en el año 42 el trenillo pasó a ser un tren de pasajeros, porque el pueblo lo necesitaba. Además, la factoría necesitaba traer diariamente a sus trabajadores desde Sagunto y otros pueblos de la comarca. El trenillo viene a paliar la falta de comunicaciones entre Sagunto y el puerto. En la visita que el rey Alfonso XIII realizó a Sagunto, el alcalde Luis Casanova, en su discurso de bienvenida, calificó el camino de tortuoso trazado que contiene 40 curvas en su longitud de 4 kilómetros. La mejora de las comunicaciones también fue una de las reivindicaciones más reclamadas por el primer movimiento segregado
que surgió en el puerto de Sagunto, puesto que sin ellas el puerto se quedaba aislado. En aquellos años, los medios de transporte más usados entre los trabajadores eran ir a pie o en bicicleta. Y aunque ya funcionaba algún servicio motorizado, este era escaso y caro. Los vagones del Trenillo se diseñan desde la sala de dibujo de la fábrica. El ingeniero, don Pedro Garay, le pide al delineante don Luis Beltrán que así lo haga. Pero claro, hubo cierta polémica porque don Jerónimo Roure, entonces era director, y quería hacerlo un tren pues con los colores que había entonces en los trenes de la Renfe, que era el color del mineral, porque esto también era un sitio muy sucio debido al mineral y todas esas cosas, el humo. Y entonces este señor, don Pedro Garay, dijo, no, se pintará de blanco y azul y se harán las ventanillas grandes, porque desde el puerto hasta Sagunto es todo un vergel de naranjos, cuando los naranjos no están en flor, están en fruto, y, en fin, y así lo hicieron. Los vagones del Trenillo no solo reflejaban el gusto de los mandos, sino también la realidad social, donde había clases sociales privilegiadas. Incluso los asientos eran motivo de distinción social. Pero al principio, porque después la cosa se suavizó, al principio como había muchas diferencias sociales, también la había en el Trenillo. Y había, no sé si recuerdo que eran 2 vagones para los obreros, un vagón para los empleados y otro vagón para los ingenieros. Al principio los únicos que tenían asientos eran los de los ingenieros. Después ya pusieron unos bancos así a lo largo de las ventanillas en los de los empleados y luego ya había asientos para todos. Eran unas barras que había en el centro y te cogías así por el borde de las puertas, había como un hierro, y te cogías de aquí para apoyarte. Porque iba tan lleno que muchas veces no hacía falta ni apoyarte. Por lo menos las horas de los trabajadores se juntaban los trabajadores, según nosotras, y mucha gente. El Trenillo se consolidaba y se convirtió en el principal medio de transporte del pueblo. Así, ya no servía únicamente a los trabajadores de la factoría. La dirección de la empresa decidió que el resto de la población pudiera disfrutarlo por un módico precio. De hecho, ya lo hacían clandestinamente. Los ingresos que se obtenían se destinaban a actividades sociales y lúdicas que organizaba la Junta Pro Cultura y Urbanización del Puerto. Esta sociedad, sin ánimo de lucro, gestionaba los ingresos destinados al casino y a la escuela de Begoña. Sagunto era un gran centro productor y exportador de naranjas y sus almacenes se empleaban a mujeres, entre las cuales muchas venían del puerto de Sagunto gracias al Trenillo. Yo iba a trabajar y cogía el Trenillo. Entonces tenía que andar muchísimo porque yo vivía en la calle Buenavista y para ir al Trenillo teníamos que pasarlo muy mal porque entonces no había casas, era un barrizal cuando llovía, no sabía por dónde ir, o sea que era muy malo. Y me iba de mi casa a las 7:20 de la mañana y a las 8 menos 20 salía el Trenillo, o sea que íbamos con la lengua afuera. Miguel Biusabeo recuerda bien aquel trajín de gente. Podríamos decir que él es hijo del Trenillo, porque nació en una de las casetas del Trenillo en la estación de Sagunto. Allí vivió hasta los 18 años, cuando su padre, factor del Trenillo, se jubiló. La gente que venía al Trenillo pues era la gente, los trabajadores de otros hornos, de diferentes turnos que subían y bajaban con el Trenillo. Además de la gente que iba a la playa, la gente que subía a trabajar a los almacenes, que subía mucha gente en aquella época, y también subían a los difuntos hacia el puerto, porque no había cementerio del puerto y los subían con el Trenillo de vagón. Subíamos a nuestros difuntos en el furgón de cola, porque en el puerto no había cementerio. Donde otras veces se subían las bicicletas, también se trasladaban los fallecidos. Íbamos con la carroza de aquí al Trenillo, depositamos el féretro en el Trenillo, íbamos hasta la estación de Sagunto y allí bajamos el féretro por la estación y a hombros
Lo llevábamos a Cernerio, que hay más de 1 kilómetro, más de 1 kilómetro largo. El trenillo se adaptaba a los horarios de los trabajadores. El primero salía de Sagunto a las 5 de la mañana y el último salía de allí a las 10:35 de la noche, cuando acababa el último turno de la fábrica. El primero era de las 5 de la mañana, ese no iba nada, las mujeres. Pero luego, cuando salíamos a las 6, salía a las 6:15. Entonces sí iba yo. Que yo de mi casa salía a las 6:15. Cuando tocaba pito de las 6:15, salía para ir a la taquilla. El trenillo fue escenario de los años de esplendor de la siderúrgica saguntina. Nuevos proyectos auguraban un futuro todavía más próspero. De esta forma, el puerto comienza a consolidarse como un núcleo urbano alrededor de la factoría. Recuerdo el Trenillo siempre como un sitio lleno de vida. Los obreros, las taquilleras, los que vendían agua. Y que no se me olvide el caramelero. La figura del caramelero llega al Trenillo a finales de los años 50 y con sus dulces se gana el afecto de pasajeros y trabajadores del Trenillo. Así lo demostraron estos cuando los mandos de Altos Hornos prohibieron la venta de caramelos en el Trenillo. Y entonces los trabajadores del Trenillo, entre ellos mi padre, hicieron una pequeña huelga y estuvieron hablando con este señor, diciendo que por qué no, puesto que era un señor que no hacía mal a nadie, que tal, en fin, y entre medio de todo eso, pues parece que accedió. Otra figura que permanece en el recuerdo de los porteños es la de la cieguita, que vendía cupones en el Trenillo. Había una señora en la calle de las Barcas, que vendía iguales los cupones que vendían antes, y la nieta la acompañaba. Mi abuela y yo cogíamos el Trenillo, el de las 2:15, y volvíamos a las 6 de la tarde, 6 o 6:15 que salía. Entonces vendíamos los cupones pues por Sagunto, por todas las calles, que llegábamos hasta el asilo. Me río al acordarme de los que aprovechaban las estrecheces del Trenillo en medio del alboroto, de los saltos que daba el Trenillo. Precisamente por eso, porque era muy incómodo, bueno, aparte de incómodo, porque aquello pegaba cada bote, ¿sabes? Aquello para los que querían aprovecharse un poco de las chicas, pues sí, venía muy bien, porque salían para acá y otra vez para allá, porque se agarraban las barras y venía muy bien ese aspecto. Ese aspecto, bueno, me río ahora porque era verdad. Y todo el mundo voceaba, no se entendía nadie, aquello, la pescada. Bueno, y cuando llovía, viene aquello, de que cuando llovía, todas las calles estaban de barro, porque allí no había pavimento ninguno. Ocurre lo siguiente, que subíamos allí y aquello te resbalaba, porque aquello en vez de un entablado de autobús, un piso de autobús, aquello un barrizado también. Así que la gente que iba a salir por la puerta se caía y tal, un desastre. En Pascua era cuando cogíamos el Trenillo con más alegría. Tantas historias podríamos contar. Cuando era Pascua, que todo el mundo subíamos, el primer día solíamos ir a Santo Espíritu, y después el segundo día solíamos ir al castillo. Y claro, todo el mundo íbamos en el Trenillo, allí nos juntábamos las pandillas de chicos y chicas, aquello era el no va más. Lo pasábamos muy bien. Cuando más se usaba era cuando venían las Pascuas. Entonces todo el mundo íbamos en el Trenillo, porque como he dicho antes no había ni de locomoción, no el Trenillo. Y nos íbamos a la cantera a hacer una paella, que normalmente todo el mundo llevaba una paella, y como ahí resulta que hay muy poca agua, ahí pues nos hacíamos la paella, pasábamos allí en el monte, y al atardecer bajábamos de la cantera a la estación de Sagunto andando, todo el mundo, hombres, mujeres, niños, en fin, así íbamos. Y lo cual que había una anécdota, y es que como resulta que allí no había agua, ni había muy poca agua, y las paellas no se podían fregar,
y el Trenillo venía atestado de gente lleno. Pues yo tenía un cuñado que le traía la paella y se mete en el Trenillo con la paella, con el culo todo lleno de mascarado, todo lleno, bueno, y toda la gente que se arrimaba allí, pues cómo iría a casa. Pues figúrate, cuando llegara a casa diría, pero madre mía, ¿qué me ha pasado a mí? El trisne que lleva de la leña, pues bueno, pues como no había agua, pues no se podía fregar. La cantina de la estación de Sagunto era un lugar entrañable. Allí nos reuníamos antes o después de coger el Trenillo. Allí conocíamos los últimos comentarios, rumores de la fábrica, del pueblo. Allí teníamos de todo. Teníamos bebidas de todas clases, vendíamos tabaco, vendíamos caramelos, cacao, vendíamos refrescos. Íbamos a por el hielo, íbamos a una fábrica que estaba muy cerca de allí, que se llamaba La Aragonesa. A partir de 1962, concluye la etapa proteccionista del régimen franquista para la industria siderúrgica. Esto impone la necesidad de elevar el nivel competitivo de la factoría saguntina a escala internacional. Entonces siguió trabajando, se le hacían reparaciones permanentes porque todo el material obsoleto. Como referencia diré que aquí había 3 hornos que producían entre los 3 alrededor de 1.500 toneladas de rabio diario, y un solo horno, por ejemplo, de los que visité en Alemania, hacía 5.000 toneladas diarias. Por lo tanto, la posibilidad de adquirir un mercado propio en Europa era prácticamente inviable. De esta forma, la fábrica de Altos Hornos de Vizcaya en Sagunto entra en crisis y las pérdidas son habituales. A pesar de ello, se firma en 1961 un convenio que recogió subidas salariales espectaculares, pero las dificultades y los conflictos laborales continuaron. Entre 1963 y 1965 se producen 2 importantes huelgas, y entre los años de 1967 y 1968 se aprueban nuevos expedientes de regulación de empleo que ocasionan jubilaciones anticipadas y el cierre de algunos departamentos, entre ellos el Trenillo, que deja de circular en octubre de 1967. La crisis de Altos Hornos no es la única causa de la desaparición del Trenillo. En los años 60 irrumpe con fuerza el automóvil y el transporte de pasajeros motorizado gana el favor de los viajeros frente al Trenillo. Al poner los coches que llegaban arriba de Sagunto, pues la gente ya cogía los coches. Era más caro, pero ya al ir menos gente, pues no compensaba con se conoce con el Trenillo. Y no se lo quitaron. En el pueblo casi ni nos dimos cuenta de que el Trenillo dejaba de funcionar. Andábamos muy ocupados. Eran años muy agitados. En los años 90, bajo el auspicio de las administraciones públicas y el mecenazgo de importantes empresas de la comarca, nace la Fundación de Patrimonio Industrial de Sagunto, con el fin de proteger y difundir el valor del patrimonio industrial. Uno de sus objetivos es la construcción de un museo dedicado al patrimonio industrial. El proyecto estrella de la Fundación es crear el Museo Industrial de Sagunto, o de Puerto de Sagunto. Utilizando el antiguo almacén de efectos y repuestos, junto con todo el material que hemos recuperado y el archivo de la compañía Sierra Minera, junto con el archivo de Altos Hornos del Mediterráneo, que es un archivo ingente junto con fotografías, planos y demás, pues se trata de hacer un museo industrial del siglo XXI. Y que tenga también una proyección no solamente de recogida de objetos, sino
dinamizar la cultura industrial en Puerto de Sagunto y en Sagunto, y que sea un referente. En su labor de recuperación del patrimonio, la Fundación ha logrado rescatar y restaurar una de las locomotoras que tuvo el Trenillo. Esta locomotora, cuando se desmantela la fábrica, entre otras muchas cosas, pues desaparece. Y por suerte, el anterior gerente, José Vila Vicente, la localiza por un azar en Martorell, al lado de Barcelona. La ve en una chatarrería de Martorell. Y allí pues hace unas gestiones y consigue recuperarla gracias a la ayuda, por supuesto, de una empresa de puerto, de Ingest, que piden 2 millones por ella y esta empresa desinteresadamente se los da. Entonces José Vila pues recupera la locomotora junto con un lobo de 35 toneladas y la trae hasta Sagunto. Esto es en el año 98. Y para el centenario del 2001 del puerto de Sagunto la recuperan, es decir, la pintan y la arreglan y la ponen, por así decirlo, bonita. Los habitantes del puerto de Sagunto echan en falta hoy en día un medio de transporte, como fue el Trenillo, que conecte y mejore las comunicaciones del puerto de Sagunto. Por lo cual abarataría los transportes, abarataría la posibilidad de que la gente trabajara aquí y viviera en otro lado, para que de alguna forma salirse un poco del ambiente industrial que vive este pueblo. Y también esto facilitaría que las mercancías fueran directamente al ferrocarril, desde esta estación a la otra. Las mercancías de género, no de género industrial, sino las mercancías que consume la población. Incluso en etapas más recientes de la historia de Sagunto, se ha perseguido la idea de conectar Sagunto y el puerto a través de la vía férrea. Sí, el Trenillo prestó un servicio valiosísimo hasta que se cerró en el año 67, creo que es. Y bueno, luego se notaba mucho su falta, porque a pesar de que las comunicaciones por carretera pues había mejorado, evidentemente, con el paso del tiempo, pero el Trenillo, todo el mundo hablaba del Trenillo todavía, ¿no? Y bueno, yo siendo alcalde ya, gracias, a partir del año 91, yo recuerdo muchísimas reuniones, muchas reuniones con los de Renfe, que estaban muy interesados por hacer un tren lanzadera que hubiera, utilizando la misma vía del Trenillo, los mismos terrenos, de aquí a la estación donde iba antes, más o menos, para enlazar con las líneas ya de Barcelona y las cercanías, sobre todo. Ellos tenían mucho interés en el tema de cercanías, pero claro, desde el segundo ya enlazaban con todo. Y así como vino se fue, siempre discreto, se desvaneció delante de nosotros sin darnos cuenta. Hoy sigue vivo en la emoción de su recuerdo. Con el tiempo todo se olvida.
Bueno, esperamos que a los que ya la habéis visto os haya seguido emocionando y a los que no lo habéis visto pues os haya gustado. Bueno, vamos a seguir. Como se pone de manifiesto en el documental, Altos Hornos de Vizcaya, ante la precariedad de las comunicaciones por caminos carreteros entre el puerto y Sagunto, entendió enseguida que había que dotar a la fábrica de un medio de transporte rápido y económico para transportar a sus trabajadores, dispersos por la comarca, como se explica en el documental. Para ello aprovechó el ramal de vía ancha construido en 1923 para el movimiento de mercancías que permitía conectar con la red nacional en la estación de Sagunto, como también se ve. La autorización para el transporte de personas, que ya venía haciéndose clandestinamente, llegó mediante una orden ministerial en 1942, si bien sujeta a limitaciones, porque inicialmente en el Trenillo solo podían viajar empleados, obreros, las familias de empleados y para el transporte de material móvil. El resto de la población no podía hacerlo. Aunque la extensión a toda la población no tardaría en hacerse extensiva y se hizo mediante una ley de 15 de julio de 1952 que calificó al Trenillo como ferrocarril particular afecto al servicio general o servicio público. Un caso que no se daba, dicho sea de paso, en ningún otro en el resto del Estado español. El Trenillo permitió, como también se explica muy bien ahí, muchos desplazamientos, no solamente de trabajadores, sino de la gente que iba, desplazaba a Sagunto, de compras, los miércoles al mercado de Sagunto, gestiones, en fin, etc. ¿no? Y como habéis visto también en el documental, incluso nuestros muertos pues, se desplazaban a Sagunto porque aquí no había cementerio. El Trenillo tuvo como predecesor al popular Popeye, que la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo puso en funcionamiento durante la Guerra Civil, aprovechando la infraestructura del tren minero, que no funcionó entre 1932 y 1941. Popeye hacía el recorrido Puerto, Algimia, Puerto. El Trenillo dejó de funcionar en 1967, por las dificultades de Altos Hornos con la producción, que le llevó a adoptar decisiones productivas de gran calado, al cierre de departamentos no esenciales deficitarios y a regulaciones de empleo, y por la irrupción con fuerza del automóvil. Esas dos causas, más la mejora de las comunicaciones por carretera entre el puerto y Sagunto, llevaron al fin del Trenillo. Dos datos voy a tener en cuenta. Entre 1950 y 1960, la cuota de mercado del ferrocarril pasó del 52 al 25% en favor del transporte por carretera. Y el convenio colectivo suscrito por Altos Hornos de Vizcaya el 26 del 10 de 1961 recogió subidas salariales entre el 75 y el 100%, circunstancia que avivó la fiebre compradora. Y Renfe, desgraciadamente, no se planteó rescatarlo, pese a que en el tercer Plan de Desarrollo Económico Social para el periodo 1972-1975 se preveía en el horizonte del 80 la expansión de los ferrocarriles electrificados de cercanías. Lástima. También quiero recordar aquí
que ya en 1924 el muy ilustre saguntino Fausto Caruana, en su propuesta de conexión de Sagunto con el puerto a modo de ciudad lineal, que elevó al pleno municipal celebrado el 7 de octubre de 1924, incorporaba un gran eje central por el que circularía un ferrocarril eléctrico. Si don Fausto levantara la cabeza y viera lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho, lo que entonces se planteó como una propuesta estratégica, 99 años después, repito, 99 años después, es una necesidad imperiosa. Insistiendo sobre el tema, recordar que entre las conclusiones de la ponencia de Transportes y Comunicaciones del Consejo Económico y Sindical de la Comarca de Sagunto, reunida en febrero de 1974, se planteaba, ahora mejor, y leo textualmente, se planteaba la creación de un servicio de cercanías electrificado con servicio continuo de pasajeros entre Puerto de Sagunto y los municipios del Palancia y Valencia, en 1974. Y ahora voy a pasar a la actualidad, porque como decía al principio, recuperar la memoria está muy bien, pero siempre y cuando nos sirva de enseñanzas para el presente y para el futuro. La percepción general que tenemos los usuarios del transporte público es de colapso, dicho sea con mayúsculas. Que en su conjunto, el sistema público de transportes desde el puerto no está respondiendo a las necesidades de la población que hace uso de él. Colapso en el urbano, colapso en el interurbano a Valencia, en el parking de Renfe en Sagunto, colapso en el servicio de taxis en la estación y en el acceso a la V21. En hora punta, claro. No nos sorprende, pues, una encuesta que publicó el Levante el pasado 25 de agosto, que concluía que el transporte público no goza de un alto nivel de uso entre los trabajadores y los estudiantes de Sagunto. Solo un 7,2% de los vecinos se desplaza a diario en transporte público. Nadie lo diría hoy en día. Esta encuesta entiendo que fue anterior al 23, no hay duda, ¿no? Hoy en día ha subido mucho y así es donde estamos. Bueno, repito, perdón. O sea, el 72% según esa encuesta, que podía ser del 22, del 21, bueno, solo el 7,2% de los vecinos se desplaza a diario en transporte público. El porcentaje más bajo entre las grandes ciudades valencianas, muy inferior al de ciudades como Torrent, Paterna o Gandía, similares a Sagunto. En el último foro de municipalismo 2023, en el que supongo que estaría nuestro señor alcalde, desde Ferrocarrils de la Generalitat, se presumía de conectar Valencia con 35 municipios de su área metropolitana. Y yo me pregunto, ¿para cuándo con el puerto de Sagunto? Claro, como Sagunto ya tiene tren, no puede ser, esto que voy a decir ahora puede que a alguien le moleste, pero lo tengo que decir. No puede ser que la reivindicación de un transporte público en condiciones, desde y hasta el puerto de Sagunto, esté únicamente en la agenda política de Iniciativa Porteña. Como no puede ser que cuando hablamos de planificar con urgencia una mayor dotación de servicios esenciales, como hacía Izquierda Unida Podemos en su carta a los electores en las pasadas municipales, no mencionemos expresamente el transporte público. Parece que la calificación de servicios esenciales solo le correspondan a la sanidad, la educación y los servicios sociales. Un gran error. Mi exposición, la que sigue a continuación, estará muy teñida de negro, como podréis observar. Pero les puedo asegurar, si alguno de ustedes no lo vive a diario, que la realidad supera con creces mi exposición. Mis palabras difícilmente pueden transmitir la rabia, indignación e incertidumbre que a diario sufren las personas que tienen que utilizar el servicio de autobuses interurbano para ir y volver a trabajar o estudiar en Valencia. Si alguien de los presentes es su usuario habitual, luego nos lo podrá notificar. Y si no, que se lo pregunten a María José Vargas, que no la he visto, no sé si ha venido. María José Vargas, el pasado miércoles 13 de septiembre, colgó en redes sociales un vídeo con el bochorno de las 7 de la mañana, con 3 autobuses y viajeros de pie en dirección a Valencia. Y me consta que esto está sucediendo casi todos los días. Y concretando, y espero no aburriros con algunos datos que voy a dar, porque es un poco farragoso, pero bueno. Colapso en el transporte público interurbano a Valencia.
voy a referir a cada uno de ellos. En los últimos 10 años, y después de muchas quejas, unas verbales, otras escritas, de recogidas de firmas, e incluso de una queja elevada al síndic de Greuges, han habido importantes mejoras en el servicio interurbano de Valencia. Renovación del parque de vehículos, unificación a la baja de la tarifa para Sagunto y Puerto, supresión en buena parte de los recorridos del obligado paso por Sagunto y refuerzos con un segundo vehículo en hora punta. Pero aún queda mucho por hacer. ¿Cuándo vamos a plantear seriamente que el puerto de Sagunto es un núcleo de población de más de 40.000 habitantes, y los que vendrán, con unas muy altas necesidades de comunicación con Valencia, y no solo con Valencia, y donde el actual transporte público por carretera está al borde del colapso? El problema se ha visto acentuado desde la implementación de la tarjeta Suma, como todo el mundo conocerá, y también de la gratuidad de billetes para menores de 31 años en la red de cercanías de Metro Valencia, Tram de Alicante y Tram de Castellón, y que a partir del 7 de abril se hizo extensible a las concesiones de transporte interurbano. Como sabéis, gratuidad que se ha extendido hasta el 31 de diciembre, y ya se oye muchas voces por ahí de que se pretende continuar. Ya se ha hecho normal ver los autobuses desde el puerto a Valencia y viceversa de bote en bote, casi a cualquier hora y cualquier día de la semana, con personas de pie. Pero no nos equivoquemos. Hay quien puede pensar que esto ha sido por culpa de la gratuidad. No. Yo he sido usuario 15 años y les puedo asegurar que la situación no ha hecho más que agravarse considerablemente. Los hábitos y las necesidades en materia de movilidad han cambiado mucho en los últimos años. Los desplazamientos a Valencia, sobre todo, ya no son solo para trabajar, estudiar o ir al clínico. Es que ahora vamos a comprar, ahora que vamos al cine, vamos al oceanográfico, es que vamos, o sea, el turismo, etcétera, ¿no? Para ir a la playa, ¿no? Hasta los sábados tiene ABSA que prever posibles refuerzos en sus líneas. El binomio laborables lectivos y laborables no lectivos está desfasado. Y también nos desplazamos los sábados, domingos y festivos. Todo lo que yo aquí digo lo podría corroborar personalmente. El problema de déficit no es coyuntural, como he dicho, como se puede pensar después de lo acontecido en las pasadas fallas. Se denunció en prensa que el colapso de los autobuses. El problema ya viene de muy atrás y el nuevo contrato programa pendiente de adjudicar no lo va a resolver. Ya se ha quedado obsoleto antes de adjudicarse. Los llamados refuerzos en la línea 115 ya se han convertido en habituales, casi a cualquier hora del día. Y si antes solo veíamos gente de pie en las horas punta, ahora es lo corriente, hasta los sábados y los domingos. Que estés esperando el autobús de las 2:05, directo al puerto, en la parada de la Facultad de Geografía e Historia en Blasco Ibáñez, junto a más de 20 personas, y te quedes con 2 palmos de narices y tengas que esperar al siguiente, que es el de las 2:20, pasando por Sagunto, es lo más habitual. Ya digo que me ha pasado a mí. O sea. ¿Y qué pasa los domingos y festivos? El servicio se reduce tanto, 7 salidas desde el puerto y desde Valencia, que los autobuses van llenos y el servicio al borde del colapso. Perdonadme la insistencia. Y si un sábado o domingo te quedas tirada en las Torres de Serranos o en Blasco Ibáñez, por una circunstancia ajena a ABSA, una carrera, la ofrenda fallera, el centenario de la Virgen, como también me ha pasado a mí, pues no te queda otra que acudir al Cabañal o a la estación del norte a coger el cercanías. O puedes hacerlo, no puedes hacerlo en Metro Valencia, o quedarte esperando sin saber cuándo pasará el autobús. Trastorno extremo. Luego en Sagunto tendrás que coger el urbano o un taxi para llegar a casa. Es que es tremendo. ¿Cómo vería la ABSA el tema para que este verano y hasta el 30 de julio hayan continuado los horarios de días lectivos? Cuando normalmente era a partir del 30 de junio. Pues este año ha sido a partir del 30 de julio. Pero es que, claro, uno de los que se suprimen, que es de la 1:05 desde Valencia, va siempre a tope. Los usuarios habituales estaban temblando. Y el primer día de no lectivos, el 31 de julio, que mira por dónde, también subí yo, de las 10:15, o una hora no punta, porque a las 10:15, que es la hora, no son las 7 ni son las 8, a las 10:15. Llegábamos a Sagunto con 9 pasajeros de pie, con el agravante
de que la mayoría de los traslados se producen pasando por Sagunto. Lo cual quiere decir que cargan más, claro, cargan más. Y el interurbano haciendo las funciones de urbano, recogiendo gente que solo va a Sagunto, como de Epicentro, a Vida Nova Park, con lo que eso supone de retrasos y molestias. Un ejemplo más de que la diferenciación entre días lectivos y días no lectivos ha quedado obsoleta. Espero no aburrirles, ¿eh? Y durante el mes de agosto han continuado los refuerzos a determinadas horas para no colapsar el servicio. Una alternativa al autobús mejoraría el servicio en dos direcciones. Tendríamos dos ofertas complementarias y la empresa adjudicataria del transporte se vería premiada a mejorar el servicio para seguir siendo una alternativa competitiva, cosa que se reclama desde hace muchos años. Claro, no tiene competencia, pues bueno, así no va. Vehículos no adaptados. Si, como se suele afirmar, la movilidad es un factor de exclusión e injusticia social, hay que afirmar con rotundidad que los vehículos de la empresa ABSA, que actualmente realizan el servicio interurbano valenciano, no prestan un servicio satisfactorio para las personas con movilidad reducida. Según se establece en el apartado 14 del proyecto de servicio público de transporte de viajeros por carretera, que sirvió de base para el contrato del servicio de transporte público regular de viajeros por carretera en el corredor norte del área metropolitana de Valencia, la que nos corresponde a nosotros, los vehículos adscritos al contrato cumplirán con el anexo 7 de la Directiva Europea 2001/85 relativo a los requisitos para los dispositivos técnicos que facilitan el acceso a los viajeros con movilidad reducida. De modo que el servicio público objeto de este proyecto sea completamente adaptado. A estos efectos, el operador deberá posibilitar el desplazamiento en condiciones cómodas, seguras y autónomas a todas las personas usuarias del mismo. Para ello, se dispondrán los medios necesarios para el acceso al vehículo de viajero con silla de ruedas, contando en su interior con los espacios que reglamentariamente sean exigibles para sillas de ruedas y carritos de bebé. Según se dice, las disposiciones relativas a la atención a las personas con problemas de movilidad y discapacidad sensorial tienen el carácter de esenciales para el operador de servicio. Me permito leerlo textualmente porque creo que es muy relevante de lo que viene, ¿no? Sin ir más lejos, yo ahora no voy a trabajar todos los días, ni cojo el autobús todos los días, pero es que cada vez que cojo el autobús pasa algo. Sin ir más lejos, el pasado sábado, 9 de septiembre, en el servicio de las 17:20 hacia Valencia, sábado, estuvimos detenidos 20 minutos en la parada de Churruca porque el conductor no se aclaraba con los mandos de la plataforma de acceso en silla de ruedas. Perdóname que lo diga, pero que cuando no ocurre un pito, ocurre una flauta. Intermodalidad. En ningún apartado del proyecto se habla de facilitar la intermodalidad. Hoy en día está muy extendido el uso de la bicicleta y sobre todo de los patinetes. A día de hoy, dejar cualquiera de esos vehículos en los compartimentos para equipajes es complicado, además de un riesgo de robo indudable. Cojo aire porque lo que viene ahora es bueno. Pasajeros de pie. No he podido averiguar si existe alguna norma legal que establezca en qué supuestos se autorizan pasajeros de pie en recorridos interurbanos. La ley 16/87 de ordenación de los transportes terrestres no hace mención al transporte de viajeros de pie. Sí se limita la velocidad hasta 80 km por hora en el Reglamento General de Circulación cuando es oportuno. Pero no se establece regulación alguna para pasajeros de pie. Únicamente se dice que deben estar autorizados para ello. Pero no sabemos por quién. No sabemos por qué. Hay lagunas que parecen hechas a perder. Si pueden, y yo digo, si pueden o no ir viajeros de pie, no lo sabemos. Yo no he conseguido saberlo aún. Si alguien lo sabe, por favor que lo diga. Pero desde luego, ir de pie no permite un desplazamiento ni cómodo, ni seguro, ni autónomo. Dicho sea aprovechando lo que dice la ley sobre la movilidad. Bueno, sí que me queda claro que según la ley 6/2011 de la Generalitat de Movilidad de la Comunidad Valenciana, es la Generalitat la autoridad de transporte competente para la provisión de los servicios públicos de transporte en la Comunidad Valenciana. Eso sí que lo sé. Pero sí que sin haber mención alguna al transporte de viajeros.
aunque podemos entender, yo así lo entiendo, que es la Generalitat la autoridad competente para autorizar los viajeros de pie, porque si no, ¿quién es? Pero esa posibilidad deberá estar reglamentada. Yo no he encontrado ese reglamento que lo... publicado en el DOJ, por lo menos, ¿no? El diario oficial. En cualquier caso, lo que sí resulta inaceptable es que vaya gente de pie a lo largo de 25 kilómetros con riesgo para su integridad física. Y a nadie parezca preocuparle. Yo volví al puerto a vivir en el 2006, usé el autobús todos los días hasta el 2018 y a nadie ha parecido preocuparle que vaya gente de pie. Y los usuarios, si fuéramos conscientes del riesgo que corremos, viajaríamos con casco protector. Me parece una exageración, pero a que le parezca yo le invito a que vaya de pie en el autobús. En la parte superior de la puerta de salida de los vehículos, un cartel en rojo reza: cuidado, peligro de accidente. Está prohibido permanecer en el área de la escalera durante la marcha. Pero sí se puede ir de pie, ¿no? Parece una broma de mal gusto, ¿no? O sea, y no quiero olvidar una carencia en la línea que persiste después de muchos años: la falta de una marquesina en la parada de la Universidad Politécnica. También me pasó a mí lo que os voy a contar. El pasado martes, o sea, 12 de septiembre, no este, entre las 9 menos cuarto y las 9 y cuarto, cayó una tromba de agua en Valencia que me pilló a mí. Una tromba de agua de esas que hay pocas. Solo duró media hora. Pero yo me pregunto, los que estaban esperando el autobús en la parada de la Universidad Politécnica, ¿dónde se refugian? Si os digo que algunos subían al autobús chorreando de agua, es suficiente. Y me pregunto, ¿a quién corresponde solucionarlo? Parece ser que a nadie. Línea interurbana Castellón. Esto lo dejo para el coloquio, el interés que puede tener una línea de transporte regular a Castellón. Hay mucha gente que estudia en la Universidad Jaume I y gente que trabaja en Castellón. No tenemos un servicio regular en Castellón. Colapso en el urbano. Cambiando de tema. Un servicio que parecía sobredimensionado, dada la escasa demanda de viajeros con destino a Sagunto, a mí me lo parecía. De pronto, con la gratuidad para unos y la semi-gratuidad para otros, se ha visto colapsado en horas punta durante el pasado curso escolar, debido a la gran afluencia de estudiantes que se desplazan cada día a los institutos de Can de Morvedre y Jorge. Esta circunstancia que os voy a contar ahora también la he vivido personalmente. Como veis, he tenido muchas vivencias, es que yo soy un seguidor, como se diría, vamos, hipertérrico de esto que nada, yo ahí. Bueno, pues, con motivo de un viaje a Barcelona el 20 de abril de este año, en compañía de varias personas, íbamos a coger el cercanías en Sagunto para ir a Castellón y luego coger el Intercity, ¿no? Bueno, pues, una de las personas que tenía que venir en el grupo cogía el urbano en la marquesina del centro de especialidades, otras dos íbamos en el autobús ya porque subimos en el Fornás. Y claro, pasó de largo. Pasó de largo. La persona que venía con nosotros pues tuvo que ir corriendo a buscar un taxi para poder llegar a la estación. Lamentable. ¿Y qué pasa cuando después de un viaje de media o larga distancia en el tren llegas a Sagunto pasadas las 9 de la noche? Pues que te quedas tirada y tienes que acudir, te guste o no, al servicio de taxi. O llamas a un amigo o a un familiar que te vaya a buscar. Lo que te has ahorrado viajando en media distancia a Barcelona o en cercanías a Valencia o Castellón, pues te lo gastas en el taxi. Que, como es lógico, acudirá cuando algún taxista quede libre. La última vez que me pasó a mí tardó 45 minutos. ¿Y eso por qué? ¿Por qué pasa? El último urbano al puerto de este Sagunto pasa por la parada junto a la estación a las 9:07. El último media distancia desde Barcelona llega, si no hay novedad, a las 9. O sea que si todo va bien y es puntual en media distancia, llegas a las 9 y te da tiempo a coger, vas corriendo y te da tiempo a coger. Si el torno de la estación está abierto, porque igual tienes que sacar el billete, te metes en planta, pues no llega ni a las 7 de la tarde. El último, como he dicho, el último cercanías desde Barcelona
llega a las 9. El último Cercanías desde Valencia lo hace a las 11:27. Y el último Cercanías desde Castellón lo hace a las 23:04. Y no te puedes consolar pensando que cogerás el último interurbano, porque pasa por Sagunto a las 11:15. Y normalmente lleno. O sea que te quedas tirado y lo que he dicho antes. Coges un taxi, me llamas y voy a recogerte. El horario del autobús urbano no se adecua a los horarios comerciales de cierre en el Epicentre y en Vilanova Park. El Epicentre cierra, abre entre martes a viernes y cierra a las 10 de la noche. Y Vilanova Park de lunes a domingo y cierra a las 12:30 de la noche. Claro, alguien dirá, hombre, es que los grandes almacenes están pensados para que vayas con el coche y cargues, no para que vayas de paseo o que vayas al cine. Si te desplazas un sábado o domingo festivo, el problema se agrava al reducirse ampliamente el servicio. Y para colmo, los domingos y festivos, el último servicio pasa por la estación de Renfe un poquito antes, a las 8:57. O sea que llega Y si quieres ir al hospital desde cualquier punto del término municipal, tienes la línea circular C1 que sube a Sagunto y la C2 que baja de Sagunto, con una frecuencia de paso entre 30 a 35 minutos, cuando no más. Difícilmente puede ser competitiva, ni con el coche ni con el peatón, porque en 30 minutos, si las piernas te lo permiten, bueno, pues llegas a tu casa. Llegas a tu casa, no necesitas el bus para nada. A mí siempre me llama mucho la atención que la zona destinada a aparcamiento de vehículos en el hospital sea tan grande o más que el propio hospital. Algo no estamos haciendo bien para que el uso del transporte público para ir al hospital sea tan minoritario y por ende deficitario. Y en el mes de agosto para ir a Sagunto a escena o volver al puerto en horario nocturno, ¿cómo tengo que desplazarme? Pregunto a todos vosotros. ¿En mi coche? Que no tengo o no quiero conducir por la noche. Buscar a alguien que me lleve. Ricardo, conmigo puedes contar siempre. Coger un taxi. Pues tampoco estaríamos en un bus nocturno. ¿No hay un microbús que desde la puerta del ayuntamiento sube hasta el Teatro Romano sin interrupción las noches de espectáculo? Pues eso, también desde la Plaza del Sol en el puerto. Porque a los porteños también nos gusta el teatro clásico y la buena música. Hasta las marquesinas y los espacios dedicados a la espera de los viajeros se han quedado pequeños. El caso más llamativo es el de la parada situada frente a la estación, que tiene menos de 2 años y ya se ha quedado obsoleta. Si me dais 5 minutos más termino. Colapso en el parking de Renfe. Cada mañana laborable a las 8 ya está el parking colapsado. Me consta que más de un usuario se desplaza con su coche hasta la estación de Puzol, donde no hay problemas para aparcar. Un trabajador no se puede permitir el lujo de perder el tren de cercanías que tiene previsto para desplazarse a Renfe. En el pasado 18 de agosto en prensa se anunciaban mejoras que serían deseables, mejoras y ampliación. Colapso en la rotonda situada debajo de la V23 y que da acceso al puerto. Desde Parc Sagunto 1 son cada día más los camiones que desde la rotonda que yo llamo de los 1 o 2 millones de euros de las arcas públicas, tienen que entrar en la CV309 en dirección norte para coger la autovía V23 que conecta con la autovía Mudeja, la A7 o la Nacional 304. Las colas que están produciéndose en el embudo en que se ha convertido la rotonda situada bajo esa autovía son cada vez más largas, particularmente en hora punta. Ese problema amenaza con colapsar el acceso sur al puerto si no se remedia con urgencia. Las comunicaciones por tren con Barcelona. ¿Dejo algo? Bueno, voy a ir un poco más rápido. Las comunicaciones por tren con Barcelona. No quiero terminar mi intervención sin referirme brevemente al déficit tan alarmante que tenemos en Sagunto en las comunicaciones ferroviarias con Barcelona, menores en el caso de Madrid. El servicio que teníamos de larga distancia y media distancia antes de la pandemia no se ha restablecido, y municipios como Elda, Villena, Xàtiva, Benicàssim, Benicarló, Península y Guinardó, con menores niveles poblacionales, tienen mucho mejor servicio. Solo tenemos un tren de larga distancia, un Intercity, que sale de Sagunto a las 18:41 y llega a Barcelona a las 22:10. Buena hora para irse a dormir. Y curiosamente en el trayecto inverso tenemos 2 Intercities con parada en Sagunto. O sea que solo tenemos uno para ir por la tarde, pero tenemos 2 para volver.
A lo largo del día transcurren por la estación de Sagunto 8 trenes de larga distancia dirección Barcelona sin parada. He dicho bien, 8, sin parada en Sagunto. Sagunto ha perdido el papel que históricamente tuvo como nudo de comunicaciones en los ejes Valencia-Barcelona-Portbou y Valencia-Zaragoza-Bilbao. Bueno, se producen algunas experiencias curiosas, solo voy a nombrar una, y es que, claro, cuando yo me planteo ir a Barcelona, necesito salir de casa 2 horas antes. Normalmente voy a media distancia, ¿no? Porque al final tardo lo mismo, ¿no? Tardo 5 horas y pico, ¿no? Porque desde que salgo de casa, me voy a Valencia o Castellón, en el bus, en la cercanía, patatín de patatán, pues 2 horas más los 3 que del Intercity y tal, me cuesta lo mismo irme en media distancia, coger un Sagunto, que irme en el Intercity. Deberíamos recuperar como mínimo el Euromed de las 9 y 10. Teníamos antes de la pandemia un talgo a las 10 de la mañana y ya no lo tenemos. Entonces, lo menos que podríamos hacer es recuperar ese tral, aunque nunca estaríamos al nivel de Benicàssim, Benicarló, Peñíscola o Vinaiz. Y vamos al futuro, el futuro próximo. ¿Y qué pasará en un futuro próximo si las expectativas de crecimiento industrial urbano se confirman, como parece? El efecto llamada de la gigafactoría de la Volkswagen no ha hecho más que empezar. En el nuevo proyecto de servicio público de transporte de viajeros por carretera, que está cerca de adjudicarse, según parece, se prevé un escenario de futuro con un incremento de las expediciones diarias del 100% entre el puerto y Valencia, pasando de lunes a viernes laborables desde y hasta el puerto de Sagunto de 21 a 18 expediciones que hay actualmente, de media a 43-40. No se modifican el número de expediciones en sábados laborables y en domingos y festivos. También se mantiene la división entre días lectivos y días no lectivos. De momento seguimos en el escenario de 21 a 18 expediciones, aunque la realidad actual, dado los habituales refuerzos, supera mucho esa cifra. Ahora mismo podemos estar muy cerca o más allá de las 30 expediciones diarias. Esa previsión, con el nuevo contrato, resolverá los endémicos problemas de transporte público Puerto de Sagunto Valencia. ¿Podrá ABSA o quien sea la empresa adjudicataria atender la creciente demanda hacia Valencia, teniendo también en cuenta las limitaciones que ofrece la estación de autobuses de Valencia? Necesitamos que se ejecute un proyecto de transporte público alternativo al autobús, que nos garantice que vamos a poder acudir al trabajo, a la universidad o al teatro puntualmente, sin verte obligada a coger un autobús hora y media o 2 horas antes. Cuando tanto se habla del ferrocarril como el medio de transporte más sostenible como el transporte del futuro, ¿a qué estamos esperando para la implementación de ese medio hasta el puerto de Sagunto? Para la llegada de la factoría de baterías de Volkswagen se están poniendo en marcha importantes proyectos estratégicos de transporte, incluido el ramal ferroviario para mercancías hasta el puerto. Está en ejecución, como todos sabéis. ¿Para cuándo el ramal ferroviario para pasajeros? Los fondos europeos Next Generation no llegan para eso. Sagunto pasó de 56.607 habitantes en 1998 a 65.278 en 2017, un incremento del 15,32%. En el 2021 ya éramos 67.326. Al ritmo que vamos y con las expectativas creadas con la gigafactoría, ¿a cuántos llegaremos en el horizonte del 2030? ¿Estaremos en condiciones de dar un buen servicio regular de transporte público de viajeros desde y hasta el puerto de Sagunto? ¿Vamos a seguir dependiendo del transporte por carretera para desplazarnos a diario a Valencia? ¿Alguien ha pensado en conectar Parsagún con la red urbana de autobuses y con la red interurbana? ¿Alguien está pensando en una conexión de Parsagún a una red de carriles bici? Parece que sí, no pude estar el 6 de septiembre en la presentación del proyecto de ciclo peatonal. Me alegro de que alguien esté pensando en eso. Hace unos días, este verano, hace muy poquito, nuestro alcalde, aquí presente, manifestaba que el Ayuntamiento de Sagunto exigiría medidas compensatorias del futuro paso del AVE por la ciudad, tras la decisión del Ministerio de Transportes de decantarse por el tramo litoral para la línea de alta velocidad Valencia-Castro. Decía textualmente, según publicó la prensa: lo que vamos a exigir, y no vamos a permitir que no sea así, son medidas compensatorias, particularmente con el cubrimiento de las vías que veníamos planteando y con una nueva estación que facilite la intermodalidad entre transportes. Está muy bien, Darío,
Pero no te olvides, no nos olvidemos de los usuarios. El cubrimiento de las vías será una medida necesaria a medio y largo plazo para evitar la construcción de una barrera insalvable y definitiva que divida aún más el municipio, así como el ruido de los trenes. Pero a mi modo de ver, la corporación municipal olvida, o al menos a mí me lo parece, que debe exigir ya, dicho sea con mayúsculas, sobre todo, que Sagunto no se quede desconectada de la red ferroviaria de larga distancia. Sátiva es otro caso diferenciado, pero eso, a tener en cuenta. Sátiva no se va a quedar desconectada ni de la alta velocidad. Que los trenes de larga distancia no pasen casi todos de largo como ocurre ahora. No hemos hecho nada para recuperar al menos las conexiones que teníamos antes de la pandemia, especialmente con Barcelona. Estamos perjudicando no solo a los ciudadanos de Sagunto, no, sino a todo el Camp de Morvedre, Alto Palancia y Horta, que siempre han tenido Sagunto como referencia, y creo que nos olvidamos a veces de eso. A modo de conclusión, a ver si ya termino, José, a modo de conclusión, del libro El eco de la piel, de Elia Barceló, extraigo el siguiente párrafo. Desde que pusieron el AVE, llegas mucho más deprisa a donde no quieres ir. Y desde allí tienes que tomar un taxi que te cuesta un riñón, o coger un autobús interurbano al cabo de 1 o 2 horas. Y a eso lo llaman progreso. Nada más, muchas gracias. Voy a hablar de Ricardo, que nos va a hablar de las alternativas que se cuecen por ahí. A ver, Ricardo. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por venir. Una cosa, no voy a tener que ir. No, como me has hecho tanta interpelación, no sé si esperas una respuesta del mío, ¿no? No, me tengo que ir a fisioterapia. Si no, me quedaría encantado de participar en el debate. Yo encantado de que hayas venido, a algunos miembros de la corporación. No, el resto sí que hayas venido a escuchar. Sí. Hola. Agradezco mucho la exposición. Creo que has hecho una exposición bastante fidedigna. También creo que me lees a ratos. Posiblemente sea error mío que no comunico lo suficiente, pero desde luego el posicionamiento con respecto a la conexión de Puerto de Sagunto con la red de cercanías es un posicionamiento común. Creo que, además veo aquí también a José Manuel Tarazona, se ha presentado por parte de Izquierda Unida, se ha presentado por parte de Compromís, se ha presentado por parte del Partido Socialista, se ha presentado por parte de Iniciativa Porteña. Tiene absolutamente un respaldo unánime por parte de todos y de todas. Aquí el problema que tenemos es que la Generalitat y Adif particularmente nos mueve la bolita. Nos dicen que, aunque el trenillo, que a todos nos genera un sentimiento de nostalgia y de querer recuperarlo, obviamente tiene un aspecto muy emocional, ellos dicen, tanto Adif como la Generalitat, que da una mala solución. ¿Por qué? Porque es conexión con el borde sur del puerto de Sagunto, pero que a partir de aproximadamente la avenida Camp de Morvedre la gente seguiría cogiendo el coche. Entonces que al final lo que haríamos es generar un nuevo parking con un nuevo tren directo. Ese es el punto de vista técnico. Nosotros les hemos dicho por todas las vías... Eso no es así, Darío. No cuentes tú esa historia, que eso no es así. Tienes el informe INECO sobre la mesa hace muchos años. No has descolgado el teléfono ni un solo día para hacer presión por esta Sergio, hace eso... 4 años te lo pregunté en un pleno. Sergio, perdona. Por favor, me gustaría recordar que los ponentes somos nosotros. Ya. Totalmente. Independientemente de ello, totalmente de acuerdo con la gran mayoría de las aseveraciones que has hecho. Sí que estamos trabajando en algunas, pero yo no quiero ponerme ahora en un debate político ni mucho menos, y te agradezco de verdad el interés y la exposición. Vale, gracias. Además el debate es largo. Sí, gracias a todos y a todas por venir, poder aguantar un poco. Lo que sí que tengo claro es que la próxima vez te pido ser el primero. Sí. Sí, bueno, con relación a lo que acaba de decir ahora mismo el alcalde, yo tenía aquí, que lo voy a dejar para el final, pero bueno, yo, como veréis, no os asustéis, yo solamente tengo todos estos folios, y además, con letra muy grande, con lo cual yo no voy a así como gracias, ¿no? Tengo aquí unas cosas que quería comentarles a todos, perdona, es la diferencia que hay cuando se monta una plataforma para conseguir una cosa ciudadana. Es una plataforma que solamente está para la foto, o la diferencia que hay cuando se monta una plataforma ciudadana para conseguir una cosa. También primero quería decir, me han dicho dirigente vecinal, yo no soy dirigente vecinal, soy activista vecinal, que no es lo mismo. Bueno, mira, os enseño una foto, que de ahí no se verá bien. Somos 6 personas.
6 personas, una de Zaragoza, una de Teruel, una de Sagunto y 2 de Valencia. A la misma vez, más o menos, que se presenta esta otra plataforma para el tren al puerto de Sagunto. Esta es el Cantábrico. Bueno, esta, nos hicimos las fotos todos aquí y nos fuimos a casa y ahí se quedó. No se ha hecho ningún seguimiento. Es verdad que unos días antes de las elecciones yo tengo la costilla rota de los codazos que me dieron para poder coger la pancarta. Es verdad que allí sí que acudieron todas las fuerzas políticas y menos fuerzas, ¿no? Bueno, a lo que vamos, al grano. Nosotros, es raro el mes que estas personas, todas o algunas, no nos juntamos con algún director general o alguien del Ministerio de Transportes. ¿Sabéis a dónde nos ha llevado esto? A la electrificación, que ahora los políticos, algunos se ponen la medalla y se hacen la foto, con nosotros no cuentan, pero somos nosotros los que conseguimos 45.000 personas en Valencia en una manifestación para conseguir el ramal electrificado del Cantábrico. Esa es la diferencia. Cuando nos hacemos la foto, solamente para las elecciones o para trabajar en silencio, como hemos hecho nosotros. Quería hacerlo, pero bueno, como se ha dicho que hay movimiento de los partidos políticos tal, y que parece ser que eso se está llevando a cabo, ¿no? Voy a hablar del futuro. El futuro es muy sencillo, ¿no? Ojalá, bueno, ojalá no, más vale que no, que dentro de 90 años no tenga que decir nadie, aquí estuvo el presidente de la Federación de Vecinos diciendo esto y todavía estamos como estamos, como ha pasado con eso, ¿no? Voy a hablar un poco del pasado. El pasado es ayer. El pasado es ayer. Yo es que me gusta tirar para el área que de escritura, ¿no? El pasado es ayer. Ayer el autobús urbano pasó de largo. El de las 8 de la mañana, de largo. Con lo cual, todos los chiquillos y chavales que iban al instituto, o los que iban a comprar, se lo que contar en el interurbano. Bueno, el autobús interurbano salía a las 8 de la mañana del Mediterráneo. Llegábamos a las 8:45 a Sagunto y a Valencia a las 9:30. Por palabras del conductor, por el micro, con la emisora, con 35 personas de pie. 35. Eso es el pasado. Pasado que fue ayer. Yo, como dice Miguel Ángel, estoy usando, bueno, estoy padeciendo bastante el transporte público. Si quieres coger un tren para ir a Madrid de mañana a las 7 de la mañana, taxi o amigo. No hay otra diferencia. Bueno, y ahora entramos un poco en nada, en los 2 folios y enseguida acabo. Además, casi que no los voy a leer. Ya digo, yo soy más de... poquitín. Bueno, para empezar, os habréis dado cuenta ya, ¿no?, que no soy muy políticamente correcto, ¿no? Y por eso comenzaré diciendo que algo de culpa tenemos los ciudadanos y ciudadanas de Sagunto y Puerto de no tener un transporte público correcto que nos conecte con los núcleos de nuestro entorno. Una población de nuestro entorno suficientemente, porque nunca hemos sido lo suficientemente enérgicos en reclamar este derecho, un derecho que además es esencial para el desarrollo de nuestro comercio y nuestra cultura. Creemos que si exigiésemos algo más, creemos que, o sea, hay un ejemplo ahora, ¿no? ¿Por qué se está montando todo el follón que se está montando con lo de la selección española? Gana un campeonato del mundo, ¿pero por qué? Porque se han plantado y han dicho, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado, y alguna vez tendremos que hacerlo. Yo muchas veces viajo mucho con esto de las asociaciones de vecinos, estoy también en la Confederación Nacional, y se habla del puerto de Sagunto como un pueblo reivindicativo de toda la vida. Y yo le digo, sí, pero como ha llovido mucho, hemos desteñido y ya somos naranja, ya no somos tan rojos. O sea, hemos perdido la reivindicación, eso que nos caracterizaba en este pueblo, en el puerto de Sagunto. Lo hemos perdido. Yo hoy me hubiese gustado mucho tener aquí los jóvenes que ayer tuvieron que quedarse en el suelo, que no pudieron acudir a la universidad, a su clase, y tenerlos aquí, y decirles, ayudarnos, o pedir ayuda, pedir ayuda. Yo le comentaba el otro día a Miguel Ángel, en mi época ocurre eso y el autobús no sale. Tiene que venir los grises con la porra a tirarnos de la calle. ¿Qué hemos hecho mal? Sigamos. Alternativas, pues todas.
No tenemos ninguna. Somos el pueblo del porvenir. Porque está todo por venir, no por otra cosa. Dado que el transporte público es totalmente ineficaz, propongo como gran solución la llegada del metro o tren al puerto de Sagunto. ¿Y qué mejor momento que ahora, aprovechando el boom del Parc Sagunt? Claro, y yo creo que incluso las personas que dicen que se va a duplicar, vamos a duplicar la población, vamos a ver cientos o cuando mil, ni se creen eso, porque si no estarían poniendo ya medios para el transporte, no solamente para el transporte. Se está diciendo ahora que se va a adecuar el hospital para 100.000 personas más. Yo creo que llegamos tarde, vamos llegando tarde otra vez. Como decía Miguel, ¿alguien ha pensado en la movilidad de las personas con discapacidad? Aquí nadie ha pensado en eso. Hay que subirlo a cuestas. ¿Cómo se van a desplazar los trabajadores y trabajadoras de la gigafactoría y las empresas de alrededor? ¿En coche particular? ¿Para qué queremos coches eléctricos? Si vamos a contaminar ya bastante con nuestros coches. O quizás se haya pensado de hacer un transporte como el de la Ford, ¿no? Unos autobuses que cada empresa ponga sus autobuses. Entiendo que si nuestra administración deja pasar esta oportunidad para traer el tren al puerto y conseguir que nuestros ciudadanos y ciudadanas, nuestros comercios, nuestras industrias cuenten con un transporte público que se merecen, conseguirán que acabemos siendo una población de segunda y totalmente aislados. Tendremos a un lado el Palancia y al otro la gigafactoría. Y nos convertiremos en una ciudad dormitorio, lo que no queremos. Eso es a lo que se va a llevar si nos siguen dejando aislados. Y si nosotros no salimos a la calle a reivindicar lo que nos pertenece, que no estamos reivindicando ninguna gran cosa, lo que nos pertenece, simplemente, como decía no dimito, pues yo sí, alguien tendría que dimitir. No podemos seguir dependiendo del sistema actual. El transporte totalmente insuficiente, incoherente, trasnochado, resumiendo, una palabra, inservible. Inservible. Entiendo, como vuelvo otra vez, que si no nos movilizamos, el tren volverá a pasar de largo y nos quedaremos en vía muerta. Nunca mejor dicho. Nos quedaremos otra vez en vía muerta. Estamos condenando a nuestros jóvenes a tener que salir de este pueblo, a vivir en Valencia. Si quieren tener medio de salir a divertirse, salir a estudiar, salir a ver museos. Entendemos que el tren que se va a construir para llegar hasta la gigafactoría y el tren que ya se está haciendo, que también estamos haciendo un seguimiento de ese tren que se está haciendo. El otro día, si lo veríais, salió en el económico, nos reunimos con la autoridad portuaria. Se podría aprovechar esa vía para tener un transporte público también. O sea, sería muy poco tramo. Sería muy poco tramo, ¿no? Pero bueno, lo que no nos parece correcto, porque hay por ahí alguien que está diciendo, o parece que van a proponer el tranvía. El tranvía vamos a tener un problema. Incluso si nos ponen un tren a Sagunto, cuidado, a Sagunto, hasta Sagunto. Si el tren no viene desde Valencia y al final la estación terminó en el puerto de Sagunto, no nos sirve para nada. ¿Sabéis por qué no nos sirve para nada? Porque tenemos las vías del tren, hay que cruzarlas, pero es que ahora es más. Ahora cuando nos hagan la muralla china, que lo van a hacer para el AVE, de unos 12 metros de ancha por 4 de alta, un muro que es un túnel, porque eso es de las cosas que deberíamos reivindicar ya. Soterramiento de las vías. Soterramiento de las vías, ya. Y si no, no pasa la vez. Cuando nos hagan ese muro ahí, ¿para qué queremos el tranvía? Para llegar allí y luego 1 hora andando hasta coger el tren. En las cosas hay que pensárselas para darles un poquitín más de... O sea, para aprovechar, al menos. Y yo ya sí que termino, seguirá. Sí, no, lo de la mejor opción a la prolongación del metro desde Refer Buñol, que es lo que nosotros proponemos, no es una idea nueva.
En el año 1893 se tuvo en cuenta una prolongación hasta Sagunto del metro, que finaliza en Rafael Muñoz. No sé si os habéis dado cuenta los que cogéis el metro, pero me imagino que sí. En las estaciones término, la estación está siempre al final de las vías, ¿correcto? Si os fijáis, allí está en un lateral. ¿Por qué? Porque en el mismo momento en que se estaba haciendo esta estación, al lado de la vía, se estaba pidiendo el permiso, la autorización para prolongar ese metro hasta Sagunto. En 1893. No estamos hablando de ayer, cuidado. Que aquí el amigo se documenta. El 4 de septiembre de 1893, el gobierno otorgó la concesión para ampliar el trazado hasta Sagunto. Yo creo que, no sé si lo están haciendo o vienen, no sé, a pico y pala como lo están haciendo, ¿no? Porque están tardando en llegar aquí, ¿eh? Desde 1800 la cosa es larga. Sin embargo, pese a las sucesivas prórrogas de plazos otorgados, el último, el 4 de julio de 1912, nunca llegó a realizarse. Tenemos que recordar que en el 1943 el Ayuntamiento de Sagunto solicitó formalmente a la Compañía de Tranvías y Ferrocarriles de Valencia la prolongación de la línea TES hasta Sagunto, la cual fue rechazada por no ser rentable. O sea, tenían la rentabilidad, nosotros la tenían, la visión puesta, ¿no? Creemos que debemos exigir, y si en caso, si a alguien se le ocurre, tiene la ocurrencia de montar una plataforma para reivindicar esto, que sea una plataforma seria, con un seguimiento, exigiendo. Yo tengo que decir que cada vez que está en una plataforma donde han intervenido los partidos políticos, se ha ido al traste. La plataforma la debemos montar las personas, los civiles, y probablemente exigirle a los políticos que nos abran las puertas y que hagan lo que tienen que hacer, que cumplan con su obligación. Y el que no quiera cumplir con su obligación, como suelo decir yo, la puerta está abierta. No tiene más que hacer, salir y cerrar al salir. ¿De acuerdo? Muchas gracias y empezamos con el... Bueno, esperemos que les haya gustado la intervención de los compañeros y vamos a abrir un turno de palabras por si alguien quisiera hacer alguna aclaración, comentar alguna cosa personal o si le ocurra, vamos. A partir de ahora, quien quiera hablar, que levante la mano. Nada, yo felicitar por toda la exposición. Iba a decir cosas, pero no tengo más que decir, es que lo ha comentado todo. Simplemente dos cositas respecto al autobús urbano de Sagunto Puerto los fines de semana, que ahora habéis comentado que para el fin de semana no se va a modificar. Es terrorífico que no se modifique el horario, sobre todo el domingo. Interurbano, ¿eh? Sí, sí, el interurbano, me parece terrorífico. Es tercermundista, 6 horarios al día un domingo. O sea, luego los conductores de APSA. El monopolio que tiene APSA aquí yo nunca lo he entendido, pero lo de los conductores los fines de semana, educación y todo esto les brilla por ausencia. Cero patatero. O sea, maleducados, en fin, aquí me quedo corto y no voy a expresarme más porque al final ya diría palabrotas y no toca. Y lo segundo, el autobús urbano, la línea D, la que ahora se llama línea D, y lo comenté y lo he comentado muchas veces, un domingo tú coges el autobús en la avenida donde estaba el antiguo Mercadona a las 10 de la mañana. Me voy a ir a Valencia. Llegas a la estación de Renfe a las 10:10. El tren ha pasado a las 10:05. Y te tienes que esperar al próximo tren que es a las 11:10. Pero es que es todo el día así, tanto para ir como para volver. ¿Alguien del ayuntamiento, este que ha habido ahora y los anteriores, porque aquí han mandado todos los partidos políticos, ¿alguien ha pensado en eso? ¿Alguien se puede pensar, decir, ¿por qué no unificamos horarios? El autobús, porque quien coge un autobús en el puerto de Sagunto, un domingo o un festivo, normalmente quiere ir a la estación de Renfe para ir a Valencia. ¿Alguien puede pensar en eso? No piensa nadie. O sea, es tercermundista, la verdad.
Yo llevo aquí viviendo 14 años en el puerto de Sagunto y, no sé, se ha mejorado bastante, hay que decirlo, también hay que comentarlo, que los últimos 8 años, con el gobierno de Compromís y con el PSOE, se ha mejorado en horarios, en precios y demás, también hay que reconocerlo. Pero creo que hay cosas que simplemente unificar horarios o pensar un poquito. Lo de los domingos y festivos me parece sinceramente, porque hay mucha gente aquí en el puerto de Sagunto que un domingo o un festivo pues se quiere ir a pasar el día a Valencia, a ver un teatro, a ver un museo, a CaixaForum, en fin, a cualquier sitio. No se puede, tienes que coger el coche. Simplemente era eso y felicitarte por la exposición porque la has clavado, vamos. Desgraciadamente la has clavado. Y gracias. ¿Más palabras? ¿Más? Bien, daros las gracias por vuestra exposición, por recordarnos esta película del Trenillo. Yo ya la había visto, pero siempre es bueno refrescar la memoria y por el debate que habéis lanzado ya desde esa mesa, de la problemática tan tremenda que tenemos aquí y que vamos a tener mucho más cuerda en el futuro con el transporte público. Una cosa es, creo que os ha costado mencionar con todo esto que tenemos sobre la mesa desde hace, no me recuerdo bien, 9-10 años, el informe INECO. INECO es una empresa a la que Renfe, Adif, le encarga que haga los estudios de viabilidad sobre prolongaciones de las vías férreas, nuevos servicios, etc. Ese informe es claro y meridiano. Apuesta claramente que el tren de cercanías hasta el puerto de Sagunto y su comunicación tanto hacia el norte con Castellón como hacia el sur hacia Valencia es perfectamente viable. Además establece unos horarios de trenes, unos usos de viajeros, un estudio de usos de viajeros, etc. Vamos, no pone ninguna pega, todo lo contrario. Incluso te dice cuánto puede costar a un viandante desde la futura estación, que podía estar en la Palmereta o un poquito más hacia abajo, hacia la playa, cuánto le costaría ir andando a coger esta estación. Entonces, ¿aquí qué está pasando? ¿Por qué no tenemos el tren de cercanía ya? ¿Por qué? Porque no hay voluntad política, ninguna. No cuesta nada levantar la mano en un pleno, cuando la Iniciativa Porteña ha presentado no sé cuántas mociones ya, puede que ya vayamos por la decena, sobre el tren de cercanía. Y llega al pleno y todo el mundo levanta la mano a favor, muy bien. ¿Después hay alguien que dé la vara? No. Sí, estamos a favor, pero señor alcalde, o señores alcaldes, han habido varios, ¿usted ha cogido el teléfono todas las semanas y ha dado la vara en Renfe, en Adif, donde haga falta, recordando este proyecto tan vital para este pueblo? No. La respuesta es que no. Entonces, se deja pasar, y así estamos. Y estamos con el colapso. En el colapso, porque lo de los autobuses lo has explicado muy bien, además que te han pasado todas las cosas, la vida es por haber, lo que pasa en los autobuses. Ni llegas a los horarios, ni llegas a tiempo, tienes que ir de pie, peligros, etc. El día que ocurra un accidente yendo a Valencia y que haya una desgracia, entonces a lo mejor alguien reflexiona. Y se deja la política aparte y se aplica el pragmatismo. Nada más, gracias. Sí, yo, mi pregunta vuelve a ser la misma de antes. Yo, vamos, está muy bien que se lleven las mociones al pleno del ayuntamiento. Yo podría recordar mociones aprobadas en el puerto del ayuntamiento, en el ayuntamiento de Sagunto desde hace un montón de años que duermen todas en el cajón, todas. Desde, podría decir, en el año 2003, una moción en la que se iba a derribar el depósito del Congo. Ahí está. Un montón. Mi pregunta vuelve a ser otra vez la misma. Si hay aquí representantes de que en aquel momento estuvieron, ¿por qué los partidos políticos mataron esta plataforma? Vuelve a ser mi pregunta, porque la mataron ellos. Yo tengo WhatsApp de estar pidiendo todas las semanas la reunión de la plataforma. Ya nos reuniremos, ya es nunca. Yo aquí puedo contar tranquilamente, menos yo, no estoy en la foto porque estaba haciendo la foto, voy a decir, Izquierda Unida, Dinastía Porteña, Partido Comunista, Ciudadanos, Partido Socialista, PP, todos aquí en la mesa.
Luego en la manifestación ya ni se sabe, la manifestación ni se sabe día a día. Y vuelvo a preguntar, ¿por qué los partidos políticos mataron esta plataforma? ¿Hay intereses? ¿Hay intereses para todos los años, cada 4 años, sacar una reivindicación para movilizar? No, mi pregunta es muy sencilla. ¿Por qué no seguimos trabajando? Yo propongo empezar ya mañana. Mañana. Empezar a trabajar. Empezar a obligar a que nuestros alcaldes levanten el teléfono y nos abran las puertas a los de la plataforma para estar hablando con el ministro o con el consejero de turno. Y lo mismo que se consiguió los apartaderos del Cantábrico y la electrificación, se consigue el tren a Sagunto. Pero si solamente nos guardamos las reivindicaciones para 15 días antes de las elecciones, volverá en 1800 y estaremos con los 2800, mejor dicho, 2000, y estaremos aquí, o estarán aquí, ojalá yo también esté, reclamando el tren al puerto. ¿Nadie más? ¿Quiere intervenir, preguntar? Tienes miedo. Bueno, no, cuento algo más si queréis. No, sí, porque es que mira, que viene porque aquí, en esto de las alternativas, que es lo que en definitiva estamos hablando ahora, pues te das cuenta, yo soy mucho de proverbios de estos, ¿no? De frases hechas, ¿no? Aquello de que de todo la mataron y ya se los murió, o algo así, ¿no? O la casa sin barrer, como era aquel, ¿no? Aquello mismo, ¿no? Porque hay un plan de mejora de la calidad de cercanías en la Comunidad Valenciana, que recoge el periodo 2017-2025. Bueno, pues hubo una pregunta del ex senador de Compromís, Carles Mulet, al ministro, y la respuesta del ministro, cercanías sabéis que depende del Estado, la respuesta del ministro era que el metro tram, que el metro tram está promovido por la Generalitat, pensaba que era una mejor alternativa para el puerto de Sagunto. ¿Qué quiere decir con esto? Que cercanías, Metro Valencia, patatín, patatán, pero aquí la cuestión está en que ni llega uno, ni llega otro y no llega ninguno. El de cercanías dice que no, que eso es la Generalitat, y no sé, la Generalitat se está pensando que sea cercanías. Queremos que algún día las cercanías las gestione la propia Generalitat y se aclaren sobre este tema, ¿no? Pero eso que ni unos ni otros ponen solución al tema, por las razones que sean. Nada más, gracias. La verdad es que, bueno, felicitar a los ponentes, creo yo, y imagino que les habrá gustado muchísimo la intervención, por lo menos polémica ha sido y da que pensar. Trasladar un poco lo que han dicho a los señores políticos que han asistido hoy, de los cuales damos las gracias por haber venido, y bueno, emplazarles a la próxima reunión de FIPS, que será el próximo mes. Ya les avisamos en los correos y tal, y en los medios de comunicación. Vamos a hacer entrega, como siempre, de unas plaquitas que preparamos siempre para los ponentes en recuerdo de la asistencia que han tenido hoy aquí con nosotros, y a ustedes agradecerles que hayan venido. Muchísimas gracias.